Continuando con nuestros mensajes que hemos estado considerando a través de este medio, vamos nosotros ahora a tener nuevamente una meditación en la palabra del Señor. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 16, que dice de la siguiente manera: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El acontecimiento que nosotros tenemos narrado en esta ocasión se verificó en una aldea llamada Betania. Era el hogar, en aquel lugar vivían Lázaro, Marta y María, de lo que nosotros incluso hemos leído. Y, pues de alguna manera, estas personas estaban relacionados, eran familiares o eran conocidos, muy conocidos. Simón el leproso. Esto sucedió como un acontecimiento en un momento dado en relación con el hecho de que Lázaro había resucitado, y como gratitud, obviamente le ofrecieron esta cena en honor al Señor Jesús. Y estando él sentado a la mesa, llega esta mujer. Juan dice que era María, la hermana de Marta y de Lázaro, el que había resucitado de los muertos, y realiza este acto de derramamiento de perfume sobre el cuerpo del Señor Jesús. Y sobre este acto nosotros vamos a meditar por unos momentos en esta circunstancia. Y este es lo que podríamos llamar el gran desperdicio. El gran desperdicio. ¿Qué entendemos nosotros por desperdicio? Desperdicio, generalmente lo tenemos, es cuando, por ejemplo, que simplemente se ofrece el hecho de que le damos a alguien un peso, y en lugar de darle un peso le damos 10, y entonces es un desperdicio. Cuando nosotros hacemos en un momento determinado alguna comida, alguna alimentación, y queda demasiado, entonces decimos que es un desperdicio. Es decir, que hacemos más de lo que se necesita en esta ocasión. Y esto es un desperdicio. Generalmente lo tenemos así. Por ejemplo, nosotros vemos cuando hay alguna fuga de agua, se están tirando litros y litros, nosotros decimos: se está desperdiciando el agua, es un desperdicio. Eso nosotros tenemos. Es decir, cuando es excesivo, cuando es más allá de lo que nosotros generalmente tenemos por algo natural o normal, entonces nosotros decimos: es un desperdicio. Bien, pues en esta ocasión, en relación con nuestro Señor Jesucristo, tenemos lo que incluso los discípulos llamaron un gran desperdicio. ¿En qué sentido? Vamos nosotros a ver, en relación con esto, en esta hora, lo que nosotros aprendemos en relación con este pasaje, qué es lo que se desprende de este lugar, de esta porción bíblica, qué es lo que nosotros podemos aprender y qué es lo que nos puede enseñar
precisamente nuestro Señor Jesucristo a través de esta mujer, el Evangelio a través de esta mujer, que es un desperdicio. ¿Qué aprendemos? Primero, que todo lo excesivo relacionado al Señor se tiene como un desperdicio. Todo. Lo excesivo que le damos al Señor se tiene como un desperdicio. Versículos 6 al 9 dice: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Fíjense bien. Los discípulos consideraron que el Señor Jesucristo no era digno de que este perfume fuese derramado sobre su persona. No era digno. Porque lo llamaron un desperdicio. Hemos de recordar que incluso ni su familia creía en él. Entonces, definitivamente, de seguro, cuando ellos supieron que lo que había sucedido, que es un desperdicio. Él no merece esto. ¿Por qué podemos decirlo así? Hemos de hacer nosotros un historial y una memoria. Recordemos que Jesucristo era el mayor de la familia y su familia no creía en él. ¿Por qué no creía en él? ¿Hasta qué punto? Por el hecho de que había abandonado aparentemente sus quehaceres y sus responsabilidades dentro de la familia. Recordemos una cosa: él era carpintero. Había dejado de ser carpintero para dedicarse a un ministerio que para ellos era perder el tiempo. Era un desperdicio. Su lugar estaba con la familia. Su lugar estaba con un verdadero trabajo. El trabajo era la carpintería. Toda otra cosa que se relacionara incluso con Dios era un desperdicio. Por eso los discípulos se enojaron. Porque ellos sintieron que lo que en esos momentos estaban haciendo con el Señor Jesús, al encontrarse sentado en aquella cena, lo que estaba haciendo aquella mujer al ofrecerle el perfume, que era de gran precio, era un desperdicio. Y mis amigos y mis hermanos, eso solemos pensar nosotros. ¿Por qué? En este sentido, en realidad, interpretamos también lo que hicieron los mismos discípulos. Ellos pensaron: ¿quiénes son dignos de realmente recibir el producto de este perfume? Los pobres. Son más dignos los pobres que Jesucristo. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿A dónde habían llegado? ¿Y qué era lo que pensaban? Y nosotros pensamos: los pobres son más dignos que Dios, son más dignos que Jesucristo. Jesucristo no es digno, porque había dejado sus deberes, había dejado su oficio y su trabajo, que era un trabajo real, no predicar el Evangelio, no anunciar el reino de Dios. Por eso incluso, en una ocasión, cuando él estaba enseñando, sus familiares fueron a prenderle, porque decían que estaba loco. Estaba loco el Señor Jesús delante de sus familiares. Y quisieron prenderlo. Porque en realidad lo que Jesús estaba haciendo para ellos y su mentalidad era un desperdicio. El Señor Jesús estaba más bien capacitado, según ellos, para realizar el trabajo que a él le había tocado.
la carpintería. Y qué mejor para sostener a la familia. Había dejado a la familia, había dejado sus deberes y sus responsabilidades aparentes para dedicarse a algo un tanto subjetivo: Dios. Ellos, tal vez, cuando en un momento determinado María hoy escuchó que era allá cuando su niñez, que era el rey de los judíos, pensaron otra cosa totalmente diferente, como lo general de los judíos, que era un verdadero rey. Cuando de repente comienza a predicar el evangelio y comienza a anunciar el reino de Dios, esto está medio raro, esto está loco, esto es un desperdicio lo que se está haciendo. Y no creyeron en él. ¿Se dan cuenta? Porque todo lo excesivo relacionado con el Señor, que se da al Señor, es un desperdicio, según ellos. Por eso nosotros lo llamamos, es un gran desperdicio. Pero no solamente eso, en segundo lugar, todo exceso dado a Él nunca es un desperdicio. Nunca. Versículos 10 y 11 es lo que dice el Señor. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ha hecho conmigo una buena obra. Todo lo relacionado al Señor y que damos o nos damos al Señor nunca será un desperdicio. Nosotros tenemos la historia que en la Biblia se nos narra y se nos enseña. Dios eligió al pueblo de Israel, como nosotros sabemos, muchos sabemos. Dios eligió al pueblo de Israel y por muchos años le ofrecieron ofrendas y sacrificios, preparándolos, porque era el pueblo que Dios le había prometido a Abraham, que habían de ser en él benditas todas las naciones. Bien, pues pasaron los años, luego surgió el pueblo de Israel, y pasaron los años, y le ofrecieron ofrendas y sacrificios al Señor, y todo ese tiempo que los estuvo preparando, ¿fue excesivo lo que estos hombres hicieron? Ofreciéndole sacrificios diarios al Señor. En las nuevas lunas, en las fiestas, en todas las fiestas que realizaban ellos, le ofrecían sacrificios al Señor. Delante de nosotros sería un desperdicio, porque fue excesivo lo que se le ofreció al Señor. Fue excesivo. Y uno se pregunta, ¿y entre tanto los pobres? ¿Qué pasaba con los pobres? Y entre tanto, los pecadores. ¿Qué pasaba con los pecadores? Dios solamente se concentraba con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel solamente se concentraba en adorar al Señor, en ofrecerle sacrificios a Dios durante muchos años. Delante de nosotros se dice un desperdicio. Un desperdicio. Porque ¿hasta cuándo vino el Señor? Hasta el tiempo en que se manifestó, nacido de mujer, Jesucristo nuestro Señor. Y todo lo anterior que habían hecho para Dios era un desperdicio delante de la mentalidad de estos discípulos y delante de nuestra propia mentalidad. Tengamos cuidado cuando nosotros realmente ofrezcamos a Dios lo que le corresponde y aún más allá. ¿Hasta qué punto nos detenemos y retenemos todo aquello porque creemos y decimos que es un desperdicio? Pero no solamente eso. En tercer lugar, el que se tome como un desperdicio siempre acompañará al Evangelio. Siempre. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Esto siempre va a formar parte del Evangelio. Versículos 12 y 13 dice:
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que ésta ha hecho, fíjense bien, para memoria de ella, siempre lo va a acompañar. Y siempre nos vamos a dar cuenta y se va a proclamar e incluso a llevarse a cabo lo que los mismos discípulos dijeron. Dijo el Señor: en donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Fíjense bien, cómo el Señor Jesucristo dice que eso lo hizo para prepararlo para la sepultura. Y hemos de recordar, fue la única que ungió al Señor antes de ser sepultado para la sepultura. Aquellas mujeres que fueron junto con ella, pero aquellas mujeres que fueron para ungir al Señor no lo ungieron. Llegaron demasiado tarde. Si no lo ha hecho esta mujer, Jesús no hubiera sido ungido por ella. Nicodemo y José de Arimatea lo hicieron. Pero ellas no lo hicieron. Aquellas mujeres que fueron después de la resurrección tenían toda la intención, pero no lo hicieron. En cambio, esta mujer, a quien le llamaron una mujer desperdiciada, ¿sí lo ungió? Ahora bien, fíjense bien, su mayor coraje fue que estando sentado a la mesa, la mujer lo ungió. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Ahora bien, donde se predique este evangelio, se contará esto. Y se experimentará esto. Ese nada más está sentado y perfumarlo a tan alto precio. De verdad que esto acompaña siempre al evangelio. Yo ayudar a mi hermano que se ponga a trabajar, ahí nada más está sentado. Nada más está sentado. Y es un desperdicio lo que él está haciendo. Él necesita hacer lo que debe de hacer, ponerse a trabajar. Prácticamente fue lo que le hicieron, le dijeron al Señor Jesús. El Señor Jesús estaba sentado a la mesa. Y sentado estaba sirviendo a su Padre. Estaba sirviendo a Dios. Él se dio, se vació completamente por Dios. Pero ante los ojos de los hombres, él solo estaba sentado. Y lo que hacía era un desperdicio en realidad. Y lo que se le daba era un desperdicio. Esto, mis hermanos, nos enseña en relación con la incluso familia del Señor. Hasta cuando ya se había ido de aquí, se dieron cuenta de su error. Hasta entonces. ¿Qué significa eso? Significa, mis amigos y mis hermanos, que en realidad el darnos al Señor, el poder compartir lo que Dios nos enseña y nos dice, por lo general, quien lo haga está haciendo un exceso, según el mundo, que no le corresponde. Porque delante del mundo y delante de muchos llamados cristianos, somos un desperdicio. Somos un desperdicio. Porque no hacemos nada.
No, no hace nada. Y esa fue la crítica contra el Señor Jesús. Él realmente no estaba haciendo nada, no era nada. Él debería estar realizando su trabajo de carpintería. Este sí es trabajo. Lo que él hacía no era trabajo. Era un desperdicio. Y por lo general, no estaba sentado. Dice la Biblia. Y viendo a la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y les enseñaba, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, sentándose, les enseñaba diciendo. Jesús entró a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías. Lo leyó y luego, sentándose, les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Sentándose. Por eso, mis amigos y mis hermanos, cuando se les diga, este no hace nada, ese nomás está sentado. Pero si nuestra vida realmente está consagrada al Señor, que hacemos para el Señor, no es un desperdicio, mis amigos, mis hermanos. Aquí está la prueba. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús realizó un ministerio, pero sobre todo dio su vida por nosotros y sufrió la vergüenza pública, pero no le importó. No le importó. Menospreció el oprobio y la burla de la gente. Lo menospreció. E incluso que lo llamaran flojo. Y que lo llamaran mantenido. Porque la Biblia dice que las mujeres lo sostenían con sus bienes. En el Evangelio dice que Jesucristo era mantenido por las mujeres en su ministerio. Porque esto siempre va a acompañar al Evangelio donde quiera que se predique. Y por último, siempre habrá personas que reaccionen como Judas, siempre. Versículos 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué raro. Precisamente en estos momentos fue cuando Judas reaccionó. Y reaccionó negativamente. Judas nunca le dijo Señor al Señor Jesús. Nunca. No, cuando ya lo entregó le dijo Maestro, pero nunca le dijo Señor. Nunca está registrado que Judas le haya dicho Señor. Nunca. Judas solo vio al Señor Jesús que estaba sentado. Y solo vio el perfume que se derramó sobre él. Entonces, lo único que se le ocurrió y que hizo fue criticarlo y venderlo. Porque fue el primero que reaccionó, dice el Evangelio de Juan. ¿Para qué este desperdicio? Y los discípulos también, después lo secundaron. ¿Para qué este desperdicio? Pero ustedes, esas personas que siempre dicen eso, por lo general, reaccionan como Judas. Primero y antes que nada lo critican, ¿verdad? Y después hasta lo venden. Y mis amigos y mis hermanos, es lamentable, pero creo que los más criticados somos los que nos dedicamos al Señor. Las críticas, y es lamentable, con todo respeto, pero como al Señor Jesús, sus propios familiares lo llamaron loco. Entonces, sus propios familiares dijeron, no es digno,
No, no es digno de que yo crea en Él, y menos que lo ayude, menos. Y eso es precisamente lo que nosotros nos encontramos generalmente. Vamos a darles a otros. Pero a Él, hombre, continuamente se derrama perfume sobre Él, y además no es digno, es un desperdicio. Mis amigos y mis hermanos, dediquemos todo nuestra vida, nuestro talento, lo que tengamos al Señor. Y para el Señor nunca será excesivo, nunca. Y Dios nos lo retribuirá. Aquí está esta mujer. Fíjense bien, sucedió este acontecimiento en una aldea, en una reunión privada, y con unas cuantas personas, nada más. Y sin embargo, se ha sabido en todo el mundo. En todo el mundo se ha sabido lo que hizo esta mujer y lo que hicieron los discípulos, y más lo que hizo Judas. Por eso, honremos a nuestro Dios, creamos en Él y hagamos lo que es adecuado y correcto en nuestras vidas. Reflexionemos y pensemos qué hemos hecho. ¿Estamos realmente honrando y glorificando el nombre de Dios? Porque es a Dios, no a los pobres. Es a Cristo, no a los pecadores. Eso viene como consecuencia. Lo principal es Cristo, lo principal es Dios, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.